buenas tardes a todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda la periodista Isis Rubio y esta tarde en nuestra sala de redacción nos acompaña el abogado Kenneth Madrid. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, un gusto estar con usted, Isis, y también con la enorme audiencia de Proceso Digital y Departamento 19. Abogado, ¿cuál es su valoración ante toda esta crisis que sucumbe a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mire, sin lugar a dudas que se trata de un tema bastante complicado porque recuerde que es un poder del Estado y cuando se dan este tipo de situaciones pone en entredicho la institucionalidad del país, qué tan permeables están estos órganos y que al final lo que nos demuestra es que la política tradicional no deja de tener sus tentáculos en el Poder Judicial, el Ministerio Público, que son órganos que realmente deberían estar ajenos a esos temas, pero creo que ahora muestra, digamos, esa gran vinculación que existe y quizá es el reto tan importante que tienen ahora los tomadores de decisiones en nuestra institución. Y usted como abogado, ¿cómo valora o cuál es su valoración o análisis en la captura del juez Marco Baici? Bueno, miren que este tema es muy interesante porque pone de manifiesto las acciones o las actividades que están realizando los operadores de justicia en el marco de los aspectos que están fuera de la legalidad. Porque algo que debemos tomar en cuenta es que un juez no debe salir de su despacho. Un juez debe estar sentado en su escritorio o en su estrado a efecto de que los negocios jurídicos que se lleguen a someter a su conocimiento lo resuelve ahí, no en ningún otro lado. La conducta del juez Vallecillo fuera de la decisión que vaya a tomar el juzgado en relación a su situación procesal en las próximas horas, él se colocó en esta situación. Él jamás debió exponerse, jamás debió salir de su despacho, y hay un principio elemental que está en el Estatuto del Juez Iberoamericano, en las normas internas acá del país, que establecen que un juez debe ser independiente, no recibe órdenes ni siquiera de instancias superiores dentro del Poder Judicial. Entonces, cuando él manifiesta que fue el fiscal general quien lo mandó a esa reunión, él violentó su independencia, él violentó su imparcialidad y violentó también las normas éticas que lo rigen a él. Entonces él se puso en esa situación de vulnerabilidad y por eso ahora él entró. Un juez le puede hablar al presidente de la República que no pasa nada, su independencia es absoluta y cualquier orden que le dé le diga: lo siento, soy independiente, yo obedezco únicamente a la Constitución y a las leyes, estamos en mi promesa constitucional y lo que usted me está pidiendo es imposible hacerlo. Esa debería haber sido la respuesta de él para este tipo de situaciones, en donde ahora no podemos afirmar que el fiscal lo mandó ahí, porque todavía es una verdad a medias, son las vinculaciones que él está haciendo, pero hay que ver qué arroja la investigación del Ministerio Público, qué es lo que determina el juez al momento de la valoración de todos los medios probatorios, aunque en este caso vamos a ver en la audiencia inicial, como dice el Código Procesal Penal, una mínima actividad probatoria. O sea, ahí va a ser mínimo, porque lo único que se necesita para dictarle un auto de formal procesamiento es un indicio, es que haya al menos un indicativo que establezca que él sí andaba ahí, y lógicamente como describe en el requerimiento fiscal del Ministerio Público, él pues andaba ahí. Yo soy ferviente creyente que va a haber un auto de formal procesamiento. No sé si será por extorsión, porque al analizar los elementos objetivos de la conducta hay algunas cosas que no encajan, pero que le imputarán un delito se lo harán. No sé si al final será un cohecho o lo dejarán por extorsión, pero que hubo una acción ilícita da indicio de que hubo. No estamos diciendo que él es responsable, porque falta el juicio oral y público, que seguramente este caso irá a juicio oral y público. Y también me da otra impresión, que si no se terminó de configurar la conducta en el momento, recuerden que para la extorsión hay que recibir el pago, hay que, producto de una intimidación, una amenaza, una violencia, y si no se terminan de configurar, puede ser que esto incluso pudiese quedar en un acto preparatorio, que sí son punibles de conformidad al Código Penal vigente, que es la conspiración,
la proposición o la provocación, y en este caso puede quedar como una conspiración. ¿Y cuál sería lo lamentable de eso? Que el Ministerio Público podría caer en descrédito por no terminar de configurar la acción y un acto preparatorio de este tipo como la conspiración solo es una pena de 1 a 3 años. Es una pena muy leve en comparación, si se configuró el delito de extorsión, sería de 10 a 15 años. Entonces, ahí podría estar variando un poco, si el juez determina que es otro tipo penal el que puede estar en poder, por ejemplo, si pidió esa dádiva para poder hacer ese negocio jurídico. Pero bueno, al final será el juez quien va a determinar este tema, pero yo sí soy fiel creyente que va a haber un autoprocesamiento, van a decretar prisión preventiva. Porque es un tema bastante mediático. Si a él se le da una medida distinta a la libertad, quedará a criterio del juez, lógicamente, porque solo deben haber 2 criterios: el peligro de fuga o que él estando fuera pueda obstaculizar la investigación. Y puede ser que por ahí también se establezca que estando en libertad él puede obstaculizar la investigación, y por eso soy creyente de que va a haber una prisión preventiva para él y que el caso va a llegar a un funcionario público. Creo que ahí es donde todos los hondureños y acá con esta enorme audiencia van a poder valorar qué fue lo que pasó realmente, porque ahí sí al funcionario público podemos ir todo lo que queramos, pero ahí estamos y es público, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a poder darnos cuenta cuál fue la trama, qué fue lo que pasó realmente con la evidencia existente. Ahora se habla de un paseado telefónico de su aparato, y lógicamente le dio acceso a todo. Entonces ahí va a estar interesante, aunque él dice que le borraron todo lo que tenía, pero al parecer siempre manifiestan que hay alguna evidencia y una mínima actividad probatoria que debe existir. Pero bueno, eso será hasta el debate que lo veremos. Estaban haciendo algunas pruebas anticipadas también, y las pruebas anticipadas el código las permite cuando hay peligro de que una persona pueda morir y no declarar en el juicio oral y público. Veremos cuáles son los argumentos que han tenido, pero si esa persona está viva para el debate, tiene que ir. Todos los testigos que presenciaron el hecho o dieron cuenta de esta situación deben asistir. De tal manera que esas pruebas son para recaudo o tomando previsión de que puede haber algún atentado contra el testigo protegido o contra alguna de las partes, y puede estar en peligro su vida. Pero será un tema que lo veremos hasta el final. Yo soy fiel creyente también de que estas acciones no pueden quedar impunes porque no es la correcta conducta que debe tener un juez. Si hay otras personas involucradas también es conveniente que se llegue hasta las últimas circunstancias, hay más partícipes, porque el traficar con la justicia es un tema muy delicado, hay una delicada línea ahí entre que hay una conducta ilícita y que se divulgue cómo se trafica con las resoluciones judiciales, y sobre todo este juez fallecido que estaba invocando realizar una actividad que no dependía de él, sino que dependía del Ministerio Público cerrar administrativamente el caso. Él ni siquiera tenía un requerimiento fiscal para estas personas en su despacho, entonces eso lo coloca en una situación muy incómoda a él, y creo que es una conducta que deberá tener sanción disciplinaria en la Corte Suprema. Debe haber en el Poder Judicial un proceso disciplinario que decida si lo despiden o no. Yo particularmente creo que sí hay causa para un despido, y el tema de la causa penal, que también debemos todos darnos cuenta qué fue lo que pasó. ¿Fue ingenuo él en entregar su celular? Mira, hay situaciones particulares, o sea, cuando usted está en una posición de imputado, a usted no lo pueden obligar a hacer absolutamente nada. Quizá lo único que le pueden obligar es con una orden de un juez a vulnerar un derecho constitucional, pero el juez tiene que autorizarlo. No le pueden obligar a que usted dé su clave, su teléfono, porque es de uso personal. Se lo pueden decomisar, sí, una orden judicial, pero obligarlo a que usted dé la clave no está en ningún efecto. Al final creo que sí pecó ingenuo, viendo la particularidad del proceso, ¿no? Y tampoco es conveniente que cuando usted es imputado, usted comience a hablar con los medios o a hablar con diferentes actores. No puede hacerlo porque recuerde que lo que sale de su boca se puede convertir en su peor enemigo al final, ¿verdad? Y por eso es que toda persona que es imputada tiene el derecho constitucional de guardar silencio. Y creo que ahí sí cometió un hierro procesal el comenzar a hablar de divulgar. Creo que tenía miedo. Creo que cuando lo capturaron tenía mucho miedo y por eso empezó a hablar. Pero no fue la conducta de un abogado. Ahí no estábamos viendo al abogado juez, ahí estábamos viendo a
a una persona común y corriente que sintió miedo y comenzó a divulgar. Pero bueno, eso es un detalle importante que quizá le pueda afectar en el desarrollo del proceso, aunque solo es válida la declaración ante juez competente, pero porque no estamos en otro sistema procesal como Estados Unidos, ¿verdad? Pero acá solo la declaración rendida ante juez competente tiene la validez legal correspondiente. ¿Y las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia fueron acertadas al salir y negar que su esposo estaba implicado en el caso? Bueno, mire, ese es un tema bastante delicado también. Yo respeto mucho los criterios que ella ha tenido, pero si yo hubiera estado en ese lugar, lo más correcto es guardar silencio. La presidencia de la Corte es una figura de un poder del Estado y con una declaración, con un documento hubiese bastado, donde se hubiera manifestado por parte de toda la Corte, no solo de ella, sino hubiera buscado la forma en reunir a los magistrados. Al parecer no hay un buen ambiente ahí, pero lo mejor hubiera sido, aunque sea una declaración escrita de ella, que dijese que no entrar a particularidades, es decir, que ponía todo el órgano jurisdiccional a disposición del Ministerio Público para que se investigue y se llegue a las últimas circunstancias de qué es lo que ha pasado ahí, es lo menos que el pueblo hondureño se merece, y que también el Poder Judicial no va a ser obstáculo para la investigación. Creo que hasta ahí hubiese bastado, porque ya cuando usted es un funcionario de ese nivel y de esa categoría, usted ya pasó un filtro, ¿no? Cuando llegó a ser magistrada, justamente no había ningún aspecto oscuro que la sacara del proceso. Entonces, cuando usted comienza a defenderse, y no es en un tribunal, no es en un juzgado, sino que es ante la opinión pública, creo que un funcionario, lo podemos hacer los que común y corriente somos ciudadanos y no tenemos ningún cargo público, pero cuando usted es funcionario público, él no puede defenderse de esa manera. Si hay alguna imputación en los tribunales donde se defiende o en el órgano que corresponda, pero creo que ella se puso vulnerable en esa situación y creo que no lo debió haber hecho. Es un presidente del poder del Estado y creo que no se vio muy bien. Con el respeto que ella merece, porque también es una dama, creo que en la posición que se colocó no fue la mejor. Hay varios especialistas que dicen de que hay una lucha de poderes en este momento entre lo que colocó Xiomara Castro con lo que ha impuesto el expresidente Manuel Zelaya. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, mire, si esa lucha interna existe en la Corte, es muy lamentable, porque si algo hemos dicho, que dentro de todas las imperfecciones de nuestro sistema democrático, el mismo es representativo. Y usted tiene que, y la única forma de llegar a esos cargos, lógicamente, es pasar un filtro, pero también la parte política. Sucede en Estados Unidos, por allá lo nomina directamente el presidente y ya se sabe qué magistrados son republicanos y cuáles son demócratas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia acá? Que cuando llegaron se debieron haber quitado la camisa político-partidaria y actuar como un órgano colegiado, conforme a derecho, seguir únicamente la ley. Recordemos que ellos discuten casos sometidos a su conocimiento y la única directriz debe ser la ley. Lo que demuestra acá es, lógicamente, que hay una pugna de poder político que ahora se ha trasladado a un poder del Estado. Si eso está sucediendo, nosotros solo podemos hablar por la evidencia, y la única evidencia que tenemos es que al parecer no hay un buen ambiente ahí, no se llevan muy bien, hay rencillas, y creo que lo que también ha ocasionado un roce a lo interno en el Poder Judicial ha sido ese decreto del año 2011 que le da plenos poderes a la figura de la presidencia de la Corte, y en lo cual no comparte sus decisiones con el resto de los magistrados. La Corte Suprema de Justicia es un órgano colegiado. Quienes deciden es la Corte Suprema, dice la Constitución, y dice que está integrada por 15 magistrados. Entonces creo que ahí también los políticos no han colaborado para dejar en el Poder Judicial un buen ingrediente para que haya una buena administración y un buen entendimiento en la parte de los negocios jurídicos. El detalle es que acá, cuando pasa eso, hay roces porque los demás magistrados se sienten excluidos, se siente que no son tomados en cuenta, y entonces aquí el mejor legado que le pudiera hacer el Congreso Nacional al Poder Judicial es derogar ese decreto
y que todos vayan a sesión plenaria los 15 y tomen las decisiones referentes a los ingresos de jueces, que tienen que ser por concurso y por oposición, así lo manda la ley de carrera judicial vigente, que en la inconstitucionalidad que decretaron de la ley de Consejo de Judicatura en el año 2016, ahí le dejaron al último artículo, dice, y para efecto de administración cobra vigencia la ley del año 80, pero también le dan vida a ese decreto del año 2011. Entonces, al no realizar estos en concurso en Corte Plena, el no tomar decisiones administrativas en Corte Plena referente a la estructura del Poder Judicial y que solo recaiga en una sola persona, entonces desde ahí se está dañando la institucionalidad. Y ahí es donde los políticos no han tomado consideración del daño que están produciendo y que así como están eliminando todos esos decretos y leyes que son pactos de impunidad, este decreto también es un pacto de impunidad y deben de derogarlo para que mejore esa relación dentro de la Corte Suprema, porque estamos viendo que ni en cortes anteriores, cuando los magistrados solo eran 9 antes del año 2002, todo se resolvía en el pleno, en armonía, no existía esa directriz de que solo una persona toma decisiones. Entonces creo que también en la primera experiencia con este nuevo sistema constitucional de la Corte de 2002 al 2009 no hubo ningún problema. Donde empezó este problema fue a partir de la Corte de 2009-2016, que en 2011 aprueban esto y decide el decreto mientras se instala el Consejo de la Judicatura. El problema es que el Consejo de la Judicatura es mucho peor. La medicina que la enfermedad, pusieron personas que no eran idóneas, hicieron un desastre en el Poder Judicial, rompieron con la independencia judicial, llamaban a los jueces. Bueno, uno de los concejales fue procesado por tráfico de influencias y el resto todos terminaron en la cárcel. Fue un mal experimento por no tener a las personas idóneas, y en el año 2016, cuando dan la inconstitucionalidad de esa ley, les gustó dejar a esa colita ahí, porque obviamente él le daba plenos poderes al expresidente Argueta, y así fue como se manejó la Corte también en el periodo anterior. El problema es que solo era un bipartidismo, ahora es un tripartidismo el que está en la Corte, y con problemas serios al interno de los mismos partidos políticos, por lo que usted me consultaba. Prácticamente también están en un proceso donde hay rencillas al interno de los mismos magistrados, y ahí es el gran error, que la Corte Suprema debería olvidarse de los partidos políticos y estar actuando como órgano colegiado en beneficio de los más de 5.000 empleados que tiene el Poder Judicial, en beneficio de todos los ciudadanos que sometemos un negocio jurídico de tipo civil, laboral, penal, constitucional a conocimiento de la Corte, y hay mucha mora judicial y no se está resolviendo en base a esos principios, según lo que se manifiesta. Entonces, creo que ahí por ellos deberían de comenzar, y de este gran problema que ha surgido ahora, deberían de dejar un legado y comenzar a trabajar de forma diferente. Y si la Presidenta de la Corte tiene ese decreto, desconózcalo, reúnan a los magistrados, reúnanse los 15 y tomen decisiones jurídicas, jurisdiccionales y también administrativas del Poder Judicial para enriquecerlo. Creo que ese es el gran reto que tiene ahora la Corte, y sobre todo la Presidenta de la Corte, con este señalamiento, tiene un gran reto de reunir a los magistrados, verse como un órgano colegiado, mostrar que el Poder Judicial está fuerte y hacer acciones en base a la ley. Ante este estigma, muchos hablan de reactivar de nuevo la figura del Consejo de la Judicatura. ¿Se debe de analizar ese tema a pesar de todo lo que pasó cuando se instaló? Es que, mire, y su pregunta tiene quizás dos respuestas. El Consejo de la Judicatura, el detalle es que es un órgano constitucional, está en la Constitución, y tiene el órgano político el deber de ponerlo en funcionamiento, que es el Congreso Nacional. Tiene el deber de aprobar una ley, pero acá también va a ser esencial que ese proyecto de ley incluso se pueda trabajar o redactarlo una comisión integrada por las universidades, por el Colegio de Abogados, integrado por asociaciones de jueces, asociaciones de defensores públicos, todo lo que están vinculados, incluso las asociaciones de empleados, de funcionarios del Poder Judicial, todos vinculados, trabajar en una comisión y luego socializarla. Eso le daría mucha legitimidad, mucha fuerza para pedir al Congreso que apruebe un instrumento que ha nacido de parte de los sectores involucrados, y que sea una iniciativa de ley de la Corte Suprema, ¿verdad? Que la envíe al Congreso, porque usted tiene iniciativa de ley
en el área de sus competencias, entonces pueden enviar esta iniciativa y que sea el proyecto que se discute. Solo tendrá que analizarse fuertemente si ese experimento del año 2011, que salió muy mal, ¿y por qué salió muy mal? Porque los eligió el Congreso y porque dejaron el ingrediente político ahí y no fueron las personas idóneas. ¿Cómo puede mejorar este tema? Puede ser que lo dejen en manos de la Corte Suprema, que la Corte Suprema en pleno, sus 15 magistrados, hagan un proceso de selección con normas claras y puedan obviamente estructurar un consejo de la judicatura con personas con altos valores éticos, morales, y un error que se cometió también, que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Judicatura, no puede estar concentrados dos poderes en una persona. Entonces también son otros temas que se deben de analizar, y si se logra consensuar algo muy bien. Recuerde que el Consejo de la Judicatura es el gobierno de los jueces y debe ser un consejo integrado por personas de los cortes de apelaciones, por personas de los juzgados de letras, por personas representantes de los empleados y por personas también del gremio, del colegio de abogados o de otra entidad afuera que busque la forma de cómo pueda llegar alguien ahí, pero ese consejo como tal estructurado debe de someterse a un proceso y que no esté más arriba que la Suprema, porque ese fue el gran problema. Ellos se creyeron magistrados y se equipararon al mismo nivel. Debe ser un órgano que esté al mando de los 15 magistrados y ellos nada más ejecuten las resoluciones que dicta el Pleno de la Corte para administrar adecuadamente el Poder Judicial. ¿Qué se buscaba con eso? Que los 15 magistrados se dedicaran a fallar los asuntos que se someten jurídicos a su conocimiento y no se distrayeran en asuntos administrativos o de otra índole en el Poder Judicial, sino que ellos solo dictaban las máximas políticas y las ejecutaba el Consejo de la Judicatura. Si se hace algo bien estructurado de esa manera, donde no se le resten potestades ni capacidades al Pleno de la Corte, creo que podría ser un proyecto que tenga el beneplácito de toda la sociedad y que realmente no entre en una pugna con la Corte. Muy bien estructurado, creo que sería un órgano que sí le daría luces y sobre todo le daría la independencia también a los jueces que necesitan, porque ellos serían los encargados de realizar los concursos de oposición y la forma de poder ingresar. Ellos serían los encargados de la formación de los jueces también, porque ese es otro gran problema. ¿Por qué sucede esto? Porque en la universidad nos enseñan a ser abogados, pero no a ser jueces. Y la Corte no prepara a sus jueces, solo los nombra de dedo y no les da un curso de formación. En los mayores países de Latinoamérica donde tienen desarrollados estos temas, por lo menos el juez, una vez que es nombrado, tiene un curso de 1 año para prepararse como juez. Técnicas de litigación, manejo de audiencia, manejo de valoración de prueba, etc. Entonces, para ser juez hay que recibir la instrucción correspondiente y luego estar formando continuamente a nuestros jueces. El derecho es cambiante y lógicamente los jueces también necesitan estarse actualizando. Si las cosas van por ese camino y ese anteproyecto de ley lleva esa circunstancia, creo que no tendría oposición de toda la sociedad hondureña. Y ya para culminar, Kenneth, el Código Penal ¿necesita reformas o se necesita un nuevo? Bien, mire que ese es un tema muy interesante y aquí para que toda la enorme audiencia tenga pleno conocimiento de ese tema. Se lo digo yo con pleno conocimiento porque yo fui redactor del Código Procesal Penal, del Código Procesal Civil, y un código no se redacta de la noche a la mañana. Un código, usted tiene que realizar quizás 3 actividades muy importantes. Consultar a la academia y las universidades son vitales en esos temas porque cuando uno es catedrático, uno estudia el derecho a fondo y lógicamente permite tener un conocimiento adecuado, actualizado, de cómo van las tendencias doctrinarias del derecho, y en el derecho penal también ha evolucionado muchísimo. Segundo, para mí debe ser redactado por una comisión redactora. No puede un código penal hacerse en el Congreso Nacional por 2 o 3 personas. Igual como le planteaba lo del Consejo de la Judicatura, creo que si quieren un nuevo código penal, si esa es la línea que va a tomar el Congreso, debe estructurar una comisión redactora, pero no una comisión redactora político-partidaria. Debe integrar una comisión redactora por universidades, por docentes, ¿verdad? Por jueces, por fiscales y por todos por la parte gremial, también por el Colegio de Abogados, para que todos coadyuven y colaboren y sobre todo especialistas en derecho penal, que puedan dar luces. Y tercero, mire, es un trabajo doctrinario bien fuerte, hay que hacer derecho comparado. Hay que traer todos los códigos penales vigentes de la región, sentarse con ellos, analizar cuál es la tendencia,
Mire, en derecho penal hay un montón de tendencias, ¿verdad? Y uno deja plasmado en el código la parte teórica, doctrinaria que se quiere seguir. Hay doctrinas causalistas, finalistas, normativistas, que han evolucionado los criterios de cómo imputar un delito. Entonces, acá lo conveniente va a ser, tomando en cuenta esos aspectos, no es posible hacer un código penal ni siquiera en 6 meses. Un código penal conlleva años de trabajo. Lo mínimo que usted podría hacer un código penal sería en 1 año, teniendo un equipo redactor fuerte. Por eso cuando el presidente del Congreso dijo que iban a optar por un nuevo código penal, eso no es a corto plazo. Si optan por eso y quieren aprobarlo el otro año, va a salir peor la medicina que la enfermedad. Yo recomendaría, el código actual tiene una muy buena parte general, se divide en 3 libros, parte general, parte especial, y hay una final que es dedicado a las faltas, ¿verdad? La que no lleva privación de libertad. Para mí lo conveniente sería reformar el código, porque ahí tiene una parte general muy rica, salvo ciertas cosas que hay que cambiar, que hay que reformar. La parte especial es donde está el mayor problema. En la parte especial los tipos penales tienen problemas de tener penas irrisorias o penas bajas. No hay tipos penales que tengan como prioridad proteger a la mujer. No son tipos penales complejos. Además hay mucho tipo penal que no protege a grupos vulnerables como jóvenes, niños, bueno, dije lo de las mujeres, LGTBIQ+, personas con discapacidad o personas también de afrodescendientes o indígenas nuestros. El código no prevé los tipos penales estos donde esté involucrada esta persona y debería ser un tipo más complejo, con mayor pena, etc. Todos sabemos que los delitos en temas relacionados con corrupción se bajaron las penas significativamente y se modificaron ciertos delitos. Hay circunstancias en delitos contra la administración pública que las penas dan risa. Y entonces eso sí tiene que cambiar y mejorar algunos tipos penales referentes al medio ambiente, que es un tema que está totalmente en boga para nosotros y sobre todo el planeta. Hay que modificarlos, hay que cambiarlos, hay que estructurarlos mejor y sobre todo aquellos delitos que han golpeado mucho a la sociedad hondureña, que por eso la propia autosincrasia nuestra es bueno verla, porque los delitos que acá son más recurrentes no son los mismos que en Guatemala, no son los mismos que en Nicaragua o El Salvador. Tenemos nuestra propia situación y por eso es que los delitos deben de tener un tratamiento muy particular y ya sabemos lo que han golpeado mucho a los hondureños y sobre todo esos que atentan contra la vida e integridad corporal de las personas no deberían prescribir, no deberían tener prescripción y estamos hablando que de los delitos de extorsión no deberían de tener prescripción. Esa persecución penal debería ser permanente, no importa los años que sucedan, cuando se le da muerte a alguien también. Todos sabemos que la tasa de homicidio no baja por lo mismo, porque necesitamos acciones más preventivas y de educación general, de prevención general para todos los ciudadanos. Creo que si trabajamos un código penal viendo esas perspectivas y otros detalles adicionales, creo que se puede reformar el código y ese trabajo sí se podría llevar a cabo en unos 6 a 8 meses y quizá esta administración podría dejarle el legado al pueblo hondureño. Pero es un análisis mucho más profundo, mucho más teórico, doctrinario. No debe ser emotivo por los políticos, sino conscientes de que es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer y sobre todo muy estructurado para poder tener un código penal que nos dure por muchos años. Gracias, Kevin, por visitar la sala de redacción del proceso digital. Es un gusto estar acá siempre con ustedes en Proceso Digital y Parlamento Tradicional. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos, muy buenas tardes.